Viajar en tren también puede ser aterrador. Desde un asesinato en un mercado que estaba junto a las vías del tren, hasta los que bombean oxígeno para evitar que los pasajeros se desmayen. Aquí están las 20 vías ferroviarias más peligrosas del mundo. Número 20. Mercado Ferroviario Largo, EEK. Esta es una de las cosas más locas que jamás hayas visto, pero aparentemente ha estado sucediendo por un tiempo y la gente está un poco acostumbrada. Algunos de los viajeros más intrépidos y menos nerviosos han hecho de este un destino que, según dicen, vale la pena visitar si se dispone de tiempo mientras se viaja. En la provincia de Samut Songkhram, en Bangkok, Tailandia. Este mercado ferroviario existe desde 1905 y es una parte importante de la economía local, proporcionando trabajo a muchas de las personas que viven allí. Sin embargo, cuando los funcionarios decidieron construir un ferrocarril justo en medio del mercado, la gente siguió vendiendo sus productos prácticamente de la misma manera que siempre lo habían hecho. Simplemente se apartan del camino de un tren que se aproxima cuando lo oyen acercarse. Sí, es completamente una locura. Los vendedores del mercado se alinean en las vías a cada lado, exhibiendo su mercancía, y los clientes caminan a lo largo de las vías para ver el mercado mientras escuchan acercarse el tren. Luego, los vendedores sacan sus cosas del camino directo del tren, meten sus paraguas y esperan a que pase el tren antes de volver a armar todo y luego continuar una vez más. Sinceramente, este es un lugar real. Este debe ser el peor viaje en tren del mundo. Número 19. Ferrocarril de la Muerte. En Tailandia, el ferrocarril de Birmania es conocido por muchos nombres, pero el más famoso es el de Ferrocarril de la Muerte. Se llama así por la forma en que fue construido. La línea de ferrocarril se construyó entre 1942 y 1947. Tenía 410 kilómetros de longitud y se dice que por cada traviesa que se colocaba costaba la vida de un hombre. Este ferrocarril fue construido por prisioneros de guerra capturados por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Fue construido para transportar suministros y tropas para las fuerzas japonesas en la campaña de Birmania. Durante su construcción, entre 180 y 250 civiles de países del sudeste asiático y más de 60 prisioneros de guerra fueron torturados con trabajos forzados en condiciones horribles. Las personas que lo construyeron no tenían las herramientas adecuadas para hacerlo. No había transporte para mover las cosas para construirlo, y no había medicinas si se enfermaban o se lastimaban, y simplemente no tenían nada para comer. De hecho, literalmente los mataron trabajando. Murieron unos 90, civiles y con ellos más de 12, prisioneros de guerra aliados. Después de la guerra, la mayor parte de este ferrocarril fue desmantelado. Solo hay 81 millas de la línea que todavía están intactas y en uso en la actualidad. Número 18. Línea Takamori, Japón. Se trata de una línea ferroviaria que discurre entre la estación Tatino en Minamiaso y la estación Takamori en Takamori, en la prefectura de Kumamoto, en Japón. Ahora bien, puede parecer bastante común a primera vista, pero en realidad es un ferrocarril súper peligroso por su precocidad y su ubicación. Cruza entre partes de la caldera de Mount Ash, y eso implica un buen número de puentes y zonas potencialmente peligrosas. De hecho, gran parte de este ferrocarril está actualmente fuera de servicio, y lo está desde hace varios años, desde que se produjeron varios terremotos fuertes en 2016. La línea quedó demasiado dañada para su uso y se ha estimado que completar las obras de restauración costó entre 6.000 millones y medio y 7.000 millones de yenes. Es la única línea de ferrocarril que da servicio a la zona, por lo que es un poco fastidioso que corra tanto riesgo de sufrir daños por terremotos, ya que son bastante comunes en esta zona. Pero cuando descubres que la lava literalmente fluye hacia estos paisajes y se acerca mucho a los trenes, puedes ver por qué es tan complicado mantener un servicio funcionando a tiempo. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 17. El ferrocarril Argo-Getty. Está en la lista principalmente por su puente especialmente largo y aterrador. Este puente conecta dos ciudades, Bandung y Yakarta en Indonesia.
Cuenta con 4 enormes pilares de acero que pesan alrededor de 110 toneladas y el puente mide 300 metros, lo que lo convierte en el más largo de Indonesia. Se construyó en 1906 y desde entonces ha sido actualizado. Aunque esto fue en 1953, con las piezas metálicas semicirculares en la parte inferior del rodamiento a lo largo de las vías, esto fue para preparar la línea para el uso de motores diésel. Lo más aterrador de este puente es que desciende hasta el río que hay debajo. Mide más de 80 metros de profundidad y sientes que bien podría ser como si tu vida estuviera en manos de un ingeniero muerto hace mucho tiempo cuando estás en un tren pesado en medio de esta cosa. De hecho, es tal espectáculo que la gente en la carretera cercana a menudo se detiene a mirar cuando un tren cruza el puente. Número 16. Tren Otanicua-Chugyo, Sudáfrica. La extraordinaria y espectacular ruta que recorre este tren solo parece aumentar su estatus legendario y su complicado nombre. Decir que se considera uno de los ferrocarriles más peligrosos del mundo porque no es ajeno a los accidentes graves, y eso no es algo que la mayoría de nosotros busquemos en un viaje en tren. Para ser honesto, el primer accidente aquí ocurrió 3 días después de la apertura del ferrocarril, en 1908, y fue tan grave que ni siquiera continuaron operando trenes durante las siguientes 2 décadas. Hoy en día, lo más peligroso de este viaje de 67 kilómetros y 3 horas de duración entre 2 localidades es el Puente de las Caimán. Esta es sin duda la parte del viaje que la mayoría de la gente recordará y la parte que probablemente estés viendo una y otra vez en este vídeo, ya que también es absolutamente hermoso mientras cruza el Océano Índico. Número 15. Ruta Chennai-Rameswaram, India. La isla Rameswaram se encuentra frente a la costa sureste de la India y se puede llegar a ella en barco o en ferry regular. Ahora bien, lo que pasa es que fue construido allá por 1914 y también mide 2.3 kilómetros. Puede que no parezca muy lejos, pero si te encuentras en este puente en un tren durante una tormenta, puede parecer un viaje muy largo y aterrador. Pero, según muchos, sigue siendo preferible hacer la misma travesía en barco en aquellas condiciones en las que es probable que los visitantes se encuentren con el acontecimiento. Y es entonces cuando el puente ferroviario muestra sus fortalezas y debilidades, cuando el mal tiempo lo golpea por todos lados y aparentemente también se tambalea. Las vías se inundan periódicamente con agua de mar y los torbellinos son un gran problema para los trenes que intentan cruzar este loco puente. Pero como esta isla también se considera un lugar sagrado en la India, la gente seguirá haciendo el peligroso viaje para llegar allí. Pero, ¿podrías dejarme saber lo que piensas sobre todo esto en la sección de comentarios a continuación? Número 14. Tren a la Nubes, Argentina. Este es el legendario e infame tren a las nubes en Argentina. Es un ferrocarril extremadamente popular que ofrece a los visitantes unas vistas extraordinarias y también algunos momentos de diversión. El ferrocarril tiene una longitud de 217 kilómetros y durante su recorrido el tren encontrará un total de 29 puentes y 20 túneles. Sube y baja como si no fuera asunto de nadie y emociona un poco a los pasajeros con algunos de sus momentos más complicados. El tren recorre las cadenas montañosas entre Salta y La Pulvería, que se encuentra a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar. Se necesitaron casi 30 años para construir toda la longitud del ferrocarril debido al terreno extremadamente difícil que atraviesa. Algunas partes de la ruta dan mucho miedo, ya que apenas parecen aferrarse al borde de los pasos de alta montaña con desniveles muy pronunciados debajo. Pero los turistas disfrutan principalmente de esta ruta y parece ser parte de la diversión de la experiencia. Número 13. Ferrocarril Coronda-Skennick, Australia. Atravesando el impresionante paisaje de la Reserva Barron en Australia, el ferrocarril Coronda-Skennick está diseñado para brindar a los pasajeros las vistas más espectaculares y la oportunidad de ver parte de la flora y fauna que el área tiene para ofrecer. Viaja entre Cairns y la ciudad de Caranda, y aunque ahora hay un tren suburbano mucho más tranquilo que lleva a la gente por una ruta aburrida entre estos dos lugares, este ferrocarril panorámico es inmejorable por sus impresionantes vistas. Sin embargo, también da un poco de miedo,
Si tienes miedo a las alturas, probablemente no sea el mejor lugar para ti. Desde un lado del tren es posible que puedas presenciar cascadas y plantas exóticas, pero desde el otro hay una caída escarpada por la ladera de un acantilado. El tren pasa por puentes de aspecto decididamente larguirucho y por zonas de tal altura que pueden causar vértigo. Número 12. Ferrocarriles Georgetown Loop, Estados Unidos. Ubicado en Colorado, el ferrocarril de Georgetown fue construido durante la segunda mitad del siglo XIX. En aquel entonces, fue el crecimiento de la industria minera de plata en la zona lo que llevó a la necesidad de un ferrocarril. Durante esa época, las minas de plata estaban en explotación. Esta era prácticamente la única forma de viajar a través de estas montañas. Pero cuando las minas se agotaron y la gente se fue, el ferrocarril quedó en mal estado y ya no se utilizaba. Luego, en 1973, algunas chispas brillantes vieron el potencial de este ferrocarril para ser utilizado para el turismo, y el ferrocarril de vía estrecha resucitó parcialmente. Hay algunas vistas épicas que se pueden ver durante este viaje en tren, pero la que más llama la atención de los pasajeros es el puente conocido como Devil's Gate. Suena muy tranquilizador, ¿no? De todos modos, se encuentra a 30 metros del suelo y el tren viaja increíblemente lento. Y esto también supone una carga adicional para la estructura del puente. Pero si recuerdas que lleva décadas haciéndolo sin problemas, seguro que eso te hará sentir al menos un poquito mejor. Solo no mires hacia abajo. Número 11. Cumbres y el ferrocarril escénico tolteca. Aquí es otro ferrocarril aparentemente aterrador en los Estados Unidos. Este corre entre los pueblos de Antonio en Colorado y Chama en Nuevo México. La parte principal de este viaje es el cruce de la Garganta Tolteca y unos buenos 3 km recorriendo el peligroso paso de montaña de Cumbres. Pero las vistas son impresionantes. De hecho, esta es la altura más alta a la que llega cualquier ferrocarril en los Estados Unidos. Este ferrocarril fue, como muchos otros en los estados, creado al inicio del auge de diversos emprendimientos mineros dentro de la región. Originalmente se construyó para dar servicio a las zonas industriales alrededor de las montañas de San Juan. Pero a medida que esos depósitos minerales se fueron secando, los ferrocarriles pronto dejaron de utilizarse y quedaron abandonados. No fue hasta que se descubrió petróleo cerca de Farmington y la necesidad de acceso al área aumentó una vez más. Luego, con el tiempo, la línea también se hizo popular como opción para hacer turismo, y ese es su uso principal en la actualidad. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 10. Ruta White Pass y Yukon, Estados Unidos. Este es otro ferrocarril más que se construyó durante la era de la fiebre del oro, cuando los colonos norteamericanos estaban ocupados extrayendo tanta riqueza del paisaje como podían en el menor tiempo posible. Construida en 1889, la ruta White Pass y Yukon viaja entre Whitehorse en Canadá y Skagway en Estados Unidos. Atraviesa algunos de los terrenos más elevados y difíciles y logra algunas hazañas de ingeniería extraordinarias para su época. Este ferrocarril, que recorre 32 kilómetros en algunos lugares a una altura de hasta 3.000 metros y pasa por muchos desfiladeros profundos, ofrece a quienes lo viajan unas vistas únicas, pero también da un poco de miedo. Algunos de los soportes de los puentes todavía están hechos de madera, que no es el material más duradero ni el más sensato para fabricar un objeto de este tipo. Pero a pesar de lo desvencijado de la ruta, ofrece algunas experiencias incomparables y vistas épicas que permanecerán contigo para siempre, mientras ese viejo puente de madera siga resistiendo. Número 9. Linton y Lynmouth Cliff, Reino Unido. A diferencia de otros ferrocarriles que hemos visto hoy, este es en realidad un funicular. Sube y baja por un acantilado empinado con el uso de 2 vagones de contrapeso. Cuando uno asciende, el otro desciende. Viaja de un lado a otro así durante todo el día. El ferrocarril Linton y Lynmouth Cliff en Devon, Reino Unido, une las dos ciudades de Linden y Lynmouth. Por supuesto, debido a que están separados por un alto acantilado, el ferrocarril estaría diseñado para facilitar el transporte de personas, mercancías y demás entre los dos.
Se completó en 1890 y se utilizó principalmente como servicio de carga hasta entonces, siendo remodelado para pasajeros en 1947, cuando se volvió muy popular entre los turistas de vacaciones en la zona. Los dos vagones tienen capacidad para transportar hasta 40 pasajeros cada uno. Estos vagones están sujetos a cables que suben y bajan por el acantilado y pasan por grandes poleas en cada extremo. Estos cables dobles sustituyeron al anterior sistema de cable único y luego se consideró más seguro. El ferrocarril no utiliza energía, sino que se mueve mediante agua a través de un sistema de depósitos de almacenamiento que liberan el peso del vagón superior, que a su vez levanta el vagón inferior a medida que desciende. Es simple, pero también bastante inteligente. Número 8. El enlace de Pilates en Suiza. Es oficialmente el ferrocarril más empinado del mundo. Aparentemente abrió sus puertas en 1889. La línea va desde un lugar que no puedo pronunciar hasta la cima del Monte Pilatus. La distancia se recorre en unos 30 minutos y durante ese tiempo los pasajeros disfrutan de algunas de las vistas más épicas de Europa y también de algunas de las más terroríficas. Cuando el tren pasa por el último tramo de la montaña, entra en un túnel estrecho y cuando sale de nuevo, la vista aquí es la de un precipicio desde el borde de un acantilado extremadamente alto. Hay algunas secciones que parecen mostrar su edad. En algunas zonas, hace tiempo que las vallas han caído y los terraplenes se han derrumbado, pero todavía se cree que el sistema por el que viaja el tren es robusto y fiable. Es el sistema de rueda dentada que se utiliza en todo el mundo. Pero cuando se construyó este ferrocarril, fue una nueva hazaña de ingeniería. Fue mediante el uso de este sistema que el ferrocarril conquistó este terreno extremadamente difícil. En la actualidad, cada hora suben y bajan hasta 340 pasajeros de la montaña. Los vagones que viajan como máximo 12 realmente ofrecen a los visitantes lugares incomparables en todas las montañas. Número 7. Duffies, Estados Unidos. Se trata de un tramo de ferrocarril a unas 30 millas al oeste de Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. Fue construido originalmente en 1832 como parte del ferrocarril de Filadelfia y Columbia, y años más tarde pasaría a formar parte de la línea principal del ferrocarril de Pensilvania. El misterio que rodea la construcción de la línea es lo que ha sellado su lugar en los libros de historia. Los trabajadores que fueron reclutados para construir la línea eran inmigrantes irlandeses que fueron maltratados y considerados infrahumanos, por lo tanto, prescindibles por sus empleadores. Los registros muestran que se emplearon 57 trabajadores irlandeses para construir este ferrocarril, y se cree que los 57 de ellos murieron durante ese trabajo, aunque lo que les sucedió no está 100% claro. Se cree que murieron de cólera durante la segunda pandemia de cólera, que ocurrió entre 1826 y 1837. De hecho, los restos de 7 de estas personas han sido descubiertos en el lugar del ferrocarril. Las investigaciones forenses han sugerido que en realidad pudieron haber sido asesinados, tal vez porque la gente temía el contagio. Este lugar, junto con su oscura historia, ha capturado la imaginación de cineastas, narradores y músicos. Número 6. Trenes de bambú, Camboya. Durante la época del dominio colonial francés en Camboya, existía una red ferroviaria en funcionamiento. Esto fue destruido más o menos totalmente bajo el régimen de los Jemeres Rojos, pero una pequeña zona de vías todavía está operativa. Estas pistas están ubicadas en las afueras de Baden Bang. Inicialmente utilizado como un sistema de transporte rápido y eficiente para los locales, ahora es una atracción turística en crecimiento. Posiblemente sean uno de los tipos de trenes más básicos que puedas imaginar. Básicamente es solo un carro con una estructura de estera de bambú sobre el cual sentarse o transportar mercancías. El tren está abierto a los elementos y recorre distancias cortas de vías que todavía existen en esta parte de Camboya. Es un tren que se mueve relativamente lento, lo cual es una suerte, porque ni siquiera tiene lados para evitar que los pasajeros se caigan. Sin embargo, solo hay una pista. Entonces, si un tren viene en dirección opuesta, el sistema para adelantar es el siguiente. El tren que transporta la menor cantidad de pasajeros o cantidad de cosas simplemente desembarca a sus pasajeros o descarga su carga,
y luego todo el tren se desmantela y se aparta del camino. Luego pasa el tren que viene en sentido contrario, se reconstruye todo y sigue en su camino de nuevo. Y esto sucede una y otra vez todos los días. Número 5. Landwasser-Valladas. He aquí un ferrocarril muy bien fotografiado y que gusta mucho a quienes gustan de viajar en tren. Situado en Suiza, el Viaduct Landwasser es en realidad un pequeño tramo del ferrocarril de Abula. Es un viaducto ferroviario curvo de vía única construido con 6 pilares de piedra caliza oscura. Parece bastante impresionante ya que abarca la brecha entre los picos nevados de las montañas circundantes debido al diseño del resto de las vías del ferrocarril. Y de hecho, los pasajeros de los trenes que se acercan desde otros lugares pueden verlo durante mucho tiempo. Y esto es gran parte del atractivo de este como destino turístico. La parte más inusual de la construcción del viaducto puede que sea su curva. Tiene un radio de 100 metros, una altura de 65 metros y mide 142 metros de largo. Está en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2008. Número 4. El tren de la nariz del diablo de Ecuador. Así es el tren Nariz del Diablo en Ecuador. Es esencialmente la parte más impresionante de un sistema ferroviario particularmente notable que cubre algunos de los terrenos más difíciles en las montañas más rocosas y empinadas y barrancos a través de áreas de ríos salvajes y bosques densos. La sección de la Nariz del Diablo es la parte con el mejor paisaje. Durante la década de 1990, cuando la mayoría de los trenes y vías férreas de Ecuador no se utilizaban debido a su deterioro crónico, la sección de la Nariz del Diablo permaneció abierta y funcionando debido a su perdurable popularidad y su atractivo aparentemente interminable para visitantes y lugareños por igual. Durante esta parte del ferrocarril, la elevación de la vía en realidad cae 500 metros en el transcurso de aproximadamente 12. El cruce de Devil's Nose es una serie de curvas y el tren pasa por un cruce, luego retrocede por la siguiente sección y luego avanza de nuevo y así sucesivamente. Como muchos de los ferrocarriles de los que has oído hablar en esta lista, este también fue construido mediante el uso de trabajadores forzados y explotados. Muchos hombres murieron durante su construcción y las estimaciones dicen que hay hasta 2000 que perdieron la vida durante el proceso. Número 3. Aeropuerto de Gisborne, Nueva Zelanda. Ubicado en la costa este de la isla norte de Nueva Zelanda, el aeropuerto de Gisborne es solo un pequeño aeropuerto regional, pero aún así es único. Este es uno de los pocos aeropuertos en todo el mundo que realmente tiene una línea ferroviaria que se cruza con su pista. Eso suena como un gran defecto de diseño, si me preguntas, y podría ser bastante peligroso, ¿no crees? Este lugar tiene 3 pistas de césped y una pista principal, y resulta que esta principal tiene una vía de tren llena de baches que la atraviesa. Curiosamente, tanto el ferrocarril como la pista funcionan durante las mismas horas del día, pero comparten ese espacio según un horario. Añade un desafío completamente diferente al aeropuerto. Gestionar el tren que circula por su espacio, así como todas las exigencias del control del tráfico aéreo para que todos cumplan sus horarios, requiere una enorme habilidad y cuidado, además de una notable coordinación. Y también imaginarías al menos una pizca de buena suerte. Número 2. Ferrocarril Qinghai-Tíbet. Viajar a esta zona remota de China fue más o menos imposible para la mayoría de la gente durante la mayor parte de la historia. Pero en 2006, la construcción del ferrocarril Qinghai-Tíbet cambió para siempre el acceso a la región. El ferrocarril consta de 596 millas de vías que se encuentran por encima de los 4 metros. Y esto ha significado que su construcción, que ya era complicada en un terreno tan inhóspito, se vio obstaculizada por las condiciones heladas, la falta de oxígeno y el ecosistema que era muy vulnerable a las alteraciones. A estas alturas, el aire es un 50% más fino que al nivel del mar. Significa que hay oxígeno limitado y el mal de altura es una preocupación real. Al parecer, ninguno de los trabajadores del ferrocarril murió de mal de altura durante su construcción. Y eso, dicen, es en realidad un pequeño milagro. Hay afirmaciones de que los trabajadores estaban tan bien atendidos y que tenían cientos de profesionales médicos disponibles para apoyar su trabajo, que parece casi difícil de creer.
Quiero decir, no lo sé. Tiene solo un pequeño olor a propaganda, ¿no crees? De todos modos, esta es una línea ferroviaria muy alta que nadie pensó que podría construirse, pero lo hicieron de todos modos. Y si alguna vez viaja en él, los vagones del tren están presurizados como en un avión y también equipados con un sistema de suministro de oxígeno que evita que los pasajeros se sientan raros o incluso se desmayen por las altas temperaturas. El resto del tren es muy parecido a lo que cabría esperar de cualquier otro vagón de ferrocarril moderno. Resulta que está muy, muy alto. Número 1. Ferrocarriles mexicanos. Finalmente, tenemos lo que parece ser una generalización radical, más que un viaje en tren específico que sea especialmente peligroso o aterrador. Se nos dice que aunque los ferrocarriles mexicanos no son tan peligrosos por las rutas que toman, no están especialmente colgados del borde de las montañas, ni de aguas infestadas de cocodrilos, ni de altitudes deficientes en oxígeno. Oh, no. Al parecer, lo que los hace tan peligrosos son las diversas dificultades que pueden encontrar los pasajeros a bordo. Según algunas estadísticas de 2017, las personas que viajan en trenes en México tienen muchas probabilidades de ser víctimas de algún delito. Esto puede parecer ir desde un mayor riesgo de robos, agresiones e incluso. Hubo 720 robos en trenes durante 2017, lo que aparentemente representó un aumento del 475% en las denuncias de este delito en los trenes. En los 10 años transcurridos entre 2007 y 2017, hubo 38 asaltos y en los trenes en México, lo que supone una locura de 9 por día. Los delitos en general aumentaron en los trenes en un 52% entre 2011 y 2015. Y no está claro por qué es así, pero es seguro decir que viajar en tren en México es un negocio riesgoso y parece que podría desaparecer. Es muy fácil equivocarse si tienes especial mala suerte. Bueno, eso es todo desde las vías ferroviarias más peligrosas de todo el mundo.